Estaba atada al tronco, con las muñecas en carne viva por la cuerda, y su aliento se condensaba en el aire frío del bosque. Sola, indefensa, se preparó para lo peor. Pero cuando dos enormes osos salieron pesadamente de entre los árboles, lo que hicieron dejó sin palabras incluso a los guardabosques más curtidos, y cambió todo lo que la gente creía saber sobre la naturaleza. El bosque estaba en silencio, salvo por el crujir de las ramas cargadas de nieve. Rayos de pálida luz solar se filtraban a través del dosel, dibujando rayas plateadas en el suelo. Al pie de un viejo pino se encontraba la guardabosques Claire Dawson, atada cruelmente contra la corteza, con las piernas atadas y el uniforme rasgado por haber forcejeado. Quienquiera que la hubiera dejado allí había elegido el lugar con cuidado, remoto, escondido, un lugar donde las voces no se oían y las huellas se perdían en el musgo. Su entrenamiento le decía que mantuviera la calma, que conservara energías, pero su corazón latía como un tambor que no podía silenciar. Cada intento de liberarse solo hacía que la cuerda se clavara más en su piel. Respiraba entre dientes, obligándose a no gritar, sabiendo que el pánico solo alimentaría el silencio que la oprimía por todos lados. Entonces se oyó un ruido, bajo, pesado, deliberado. El crujido de la nieve bajo un peso enorme. El pulso de Claire se aceleró. De entre las sombras de los abetos surgieron dos siluetas, más oscuras que los troncos que las rodeaban. Osos, salvajes, de hombros anchos, con el pelaje espeso por el invierno y la cabeza balanceándose a cada paso. Uno se detuvo, olfateando el aire, y luego gruñó con fuerza. Claire sintió un nudo en la garganta. Había visto osos en libertad antes, desde una distancia segura, pero ahora, atada e indefensa, ni siquiera podía levantar los brazos. El más grande se acercó con pasos silenciosos, con el aliento formando vapor. Sus ojos oscuros se clavaron en ella, sin pestañear. Ella apretó los ojos con fuerza, preparándose para los dientes. En cambio, el oso resopló y apoyó el hocico contra la cuerda. Las fibras crujieron. El segundo oso se levantó sobre sus patas traseras, olfateando, rodeando el árbol como si evaluara la trampa. Claire abrió los ojos con incredulidad. Los animales no estaban atacando. Estaban investigando, tirando de los nudos con garras que podrían haberla matado de un solo golpe. Se le cortó la respiración. ¿Qué estáis haciendo?», susurró, sabiendo que las palabras eran más para ella que para ellos. El oso más grande arañó la cuerda, desgarrando las fibras una a una. El más pequeño presionó con su peso contra el tronco, aflojando el nudo de sus muñecas. Mientras la corteza le arañaba la mejilla y el bosque contenía la respiración, Claire se dio cuenta de algo realmente impactante. Quizá no estaba luchando por sobrevivir contra esas criaturas. Quizá ellos estaban luchando por ella. Pero ¿por qué dos osos salvajes se preocupaban por una humana atada a un árbol? ¿Y qué pasaría si las personas que la habían dejado allí volvían antes de que se liberara? Las cuerdas habían sido atadas con precisión, no con crueldad aleatoria. Claire podía sentir cada nudo presionando contra su espalda. Apretados, cuadrados, del tipo que haría alguien con práctica. No era un accidente que la hubieran dejado allí, era un mensaje. Pensó en la estación de guardabosques a 2 valles de distancia, en los leñadores ilegales con los que se había enfrentado ayer mismo. Había anotado sus matrículas y lo había comunicado por radio. Eso debía de haber sido suficiente para marcarla. El oso más grande arrastró una pata por la corteza, con un sonido áspero que le revolvió el estómago. Un trozo de fibra se desprendió. El más pequeño resopló y presionó el hocico contra sus botas, olfateando la cuerda. Su aliento le calentó los tobillos helados por un instante, sorprendiéndola por su suavidad. Claire se obligó a permanecer quieta. Los manuales de entrenamiento no cubrían esta situación. 2 depredadores alfa investigando a un humano atado. Su instinto le gritaba que pateara, que se debatiera, que rompiera la tensión, pero sabía que un movimiento brusco podría convertir la curiosidad en miedo y el miedo en agresividad. En lugar de eso,
Susurró en voz baja, apenas audible. «No pasa nada. No voy a haceros daño». Sus palabras se esfumaron en el aire frío. Los osos no se alejaron. El más grande inclinó su enorme cabeza hacia un lado y tiró con más fuerza, arañando las fibras con las garras como si la cuerda le ofendiera. Claire sintió que la tensión se aflojaba alrededor de su muñeca. Parpadeó. ¿La estaban liberando? Pero cada centímetro de progreso conllevaba un riesgo. Los osos resoplaban, cambiando el peso de su cuerpo, y la nieve se acumulaba a su alrededor, formando pequeños montículos. Cualquier movimiento brusco, cualquier reacción de sorpresa, y no sería más que una estadística. Intentó concentrarse en su respiración, contando cada inhalación, cada exhalación, tal y como había hecho en el entrenamiento de supervivencia. Las ramas crujieron en algún lugar más profundo del bosque. Los osos se quedaron inmóviles al instante, levantando la cabeza y girando las orejas. Sus músculos se tensaron. Sus cuerpos se convirtieron en una mezcla de sombras y esculturas. Claire sintió un nudo en el pecho. Alguien regresaba. El oso más grande giró la cabeza hacia el sonido y soltó un rugido gutural y grave. No un desafío atronador de ataque, sino una advertencia que vibró a través del suelo. Claire lo sintió en las costillas. El más pequeño retrocedió hacia ella, como si se colocara entre el guardabosques atado y la amenaza invisible. Las voces se oían débilmente a través de los árboles. Eran hombres, risas ásperas y descuidadas, del tipo que recordaba de los leñadores del puesto de control. Claire se quedó helada. La habían dejado allí para que muriera, o al menos para que desapareciera, y ahora volvían para terminar el trabajo o para regodearse. Los osos se mantuvieron firmes, la nieve les cubría el lomo y su aliento se condensaba en nubes de vapor. El corazón de Claire latía con tanta fuerza que creyó que lo oirían. Volvió a probar la cuerda que le ataba la muñeca. Seguía tensa, demasiado tensa. A través de la línea de árboles aparecieron 3 figuras, 3 hombres con chaquetas gruesas y hachas colgadas al hombro. Sus botas crujían sobre el suelo helado y su aliento se condensaba mientras hablaban en voz baja. El que iba delante se detuvo en seco al ver la escena. La guardabosques atada al pino y 2 enormes osos flanqueándola. «¡Qué demonios!», murmuró con voz aguda e incrédula. El segundo hombre escupió en la nieve. «Te dije que no duraría mucho. Supongo que el bosque se ha encargado de ello». Pero Claire vio el destello de inquietud en sus ojos. Los osos no se marchaban, no tenían miedo, se mantenían firmes, enormes y decididos, y su presencia hacía dudar a los hombres. Uno de los hombres levantó el hacha más alto. «Acabemos con esto», dijo, tratando de parecer más valiente de lo que era. El oso más grande dio un paso adelante, salpicando nieve con sus patas. Su rugido rompió el silencio, más fuerte y agudo esta vez. Los hombres retrocedieron 2 pasos, maldiciendo. Claire cerró los ojos. Si los osos cargaban, habría sangre. «¡Atrás!», ladró el líder, blandiendo el hacha hacia los animales. Su voz se quebró lo suficiente como para delatarlo. El oso más pequeño rodeó a Claire, rozándole la cuerda que le rodeaba la cintura con el hombro. Sintió que el nudo se movía, se aflojaba ligeramente. Se mordió el labio para no jadear. Los osos no se limitaban a montar guardia. Estaban volviendo a trabajar en las ataduras delante de los hombres que la habían atado. El líder siseó algo que ella no pudo entender. El tercer hombre sacó un cuchillo de su cinturón y la hoja brilló pálida a la luz tamizada del sol. Claire sintió que se le oprimía el pecho. Aún no era libre. Los osos eran valientes, pero eran salvajes, impredecibles. Si los hombres se acercaban, el bosque se teñiría de rojo antes de que ella pudiera siquiera levantar las manos. El oso grande giró la cabeza, con los ojos brillando con una oscura inteligencia, y se levantó sobre sus patas traseras. La nieve caía en cascada desde sus hombros. Se alzaba sobre los hombres, un muro de músculos y pelaje, con las patas del tamaño de palas listas para atacar. Los hombres se quedaron paralizados. Por primera vez, Claire vio verdadero miedo en sus ojos, pero entonces, desde la línea de los árboles,
llegó un sonido diferente, mecánico, chirriante, inconfundible. El rugido de una moto de nieve que se acercaba. Los hombres se volvieron bruscamente hacia el ruido. Uno escupió una maldición. ¿La policía? El pulso de Claire se aceleró. Refuerzos. Quizás alguien en la comisaría se había dado cuenta de que había desaparecido. Quizás tenía una oportunidad. Los hombres retrocedieron hacia los árboles, maldiciendo entre dientes, retirándose rápidamente pero sin marcharse. El rugido de la moto de nieve se acercaba cada vez más fuerte, con los faros parpadeando entre los troncos. Los osos volvieron a ponerse a cuatro patas. El más grande resopló, girando la cabeza una vez hacia Claire, como para comprobar que seguía allí. El oso más pequeño volvió a tirar de la cuerda y, esta vez, el nudo cedió unos centímetros. Claire jadeó. Podía sentir la holgura. El ruido del motor rugió más fuerte. Quienquiera que fuera estaba a solo unos segundos. Ayuda o algo peor. ¿Sería un compañero guardabosques quien la salvaría o alguien completamente diferente que traería un nuevo peligro al claro? La moto de nieve apareció entre los pinos, con el faro cortando un túnel pálido a través de la bruma matinal. La máquina derrapó hasta detenerse justo más allá del claro, levantando la nieve en un arco brillante. Durante un instante, Claire no pudo ver quién la conducía. Su cuerpo se tensó contra la cuerda, sin saber si se trataba de la salvación o de una trampa aún mayor. El conductor se bajó y se quitó el casco. Claire sintió un alivio enorme. Era el guardabosques Tom Hale, su colega, su amigo, la última persona con la que había hablado por radio antes de que todo se quedara en negro. Sus ojos se abrieron como platos al verla. Claire atada al pino, dos osos rodeándola para protegerla y las huellas frescas de unos hombres que huían hacia el bosque. «Claire», gritó, buscando a tientas la radio que llevaba sujeta al chaleco. «La tengo a la vista. Está viva». El oso más grande se giró al oír el ruido, resoplando y pisoteando el suelo. Tom se quedó inmóvil, con las manos en alto y la voz baja. «Tranquilo, no he venido a hacerle daño». Su aliento se condensaba en el aire frío. El oso más pequeño resopló, sin dejar de arañar la cuerda, y con un tirón de sus garras consiguió soltar otro trozo. Claire notó que las fibras se aflojaban más. Sus brazos temblaban por el esfuerzo de mantenerse quieta, de no intentar liberarse demasiado pronto. «Tom», susurró con la garganta en carne viva. Los hombres estaban aquí. Eran 3. Tom apretó la mandíbula. Miró hacia la línea de árboles. «He visto sus trineos escondidos a unos 800 metros. Se reagruparán», bajó la radio. «No tenemos mucho tiempo». El oso grande volvió a ponerse a 4 patas, sacudiéndose la nieve del pelaje, y luego volvió su enorme cabeza hacia Tom. No se abalanzó, no retrocedió, simplemente observaba, como si estuviera sopesando si este nuevo humano era un aliado o otra amenaza. Tom dio un paso adelante, con cuidado, deliberadamente. «Claire, tengo que liberarte». El oso más pequeño gruñó, no como una advertencia, sino como un sonido de vacilación. Claire negó rápidamente con la cabeza. «Espera», susurró. «Lo están haciendo. Están ayudando». Tom parpadeó. «¿Ayudando? ¿Los osos?» Miró de nuevo y entonces lo vio. Las fibras deshilachadas de la cuerda, la forma en que el oso más joven tiraba y arañaba, la holgura que se formaba cerca de las muñecas de ella. Abrió los labios con incredulidad. «Me han salvado», dijo Claire con voz entrecortada. «Si no fuera por ellos...» No terminó la frase. Tom exhaló lenta y profundamente. Bajó el cuchillo, pero lo mantuvo a punto. «Está bien», dijo en voz baja. «Dejemos que terminen». Desde el bosque llegó otro sonido, el crujir rítmico de unas botas. Los hombres no se habían alejado mucho. Un grito atravesó los árboles. «Ahí, sigue atada». Los leñadores regresaban, ahora más enfadados, con voces teñidas de miedo por lo que habían visto. El pulso de Claire se aceleró. El oso más grande se giró hacia el ruido, encogiendo los hombros.
La nieve cayó de una rama cercana mientras resoplaba, con un rugido tan profundo que hizo temblar el aire. Tom se movió rápido, desenfundó su pistola reglamentaria y apuntó hacia la línea de árboles, con las piernas bien separadas y la voz aguda. «¡Alto ahí, policía!». Los hombres se quedaron paralizados al borde del claro, medio ocultos en las sombras. Uno seguía empuñando el hacha, otro un cuchillo. El líder se burló. «¿Vas a dispararnos, guardabosques?». «Delante de tus mascotas. Pruébalos», dijo Tom con tono severo. «Dejasteis morir a un agente federal. Eso es intento de asesinato». El oso más grande dio un paso adelante hasta situarse entre Claire y los hombres. El más pequeño, casi sin pensarlo, tiró con más fuerza de las cuerdas. Claire sintió que el nudo finalmente cedía en sus muñecas. Sus manos cayeron hacia adelante y la circulación volvió a sus brazos con un dolor punzante. Casi se derrumba, pero se apoyó en la corteza. El rostro del líder se contorsionó. «¿Creéis que esas bestias os protegerán para siempre? Cuando tengan hambre, seréis los primeros en caer». Pero la verdad estaba escrita en la nieve. Los osos no se marcharon, no huyeron, se quedaron donde estaban. Tom amartilló su pistola. «Última advertencia. Dejad las armas y retroceded». Durante un momento de tensión, todo se balanceó en una cuerda floja. Hombres con cuchillos y miedo, un guardabosques con una pistola y dos animales salvajes cuyos motivos nadie podía explicar. El oso más pequeño soltó con las patas el último trozo de cuerda. Claire se liberó tambaleando, con las piernas temblorosas. Se agarró al tronco, medio sollozando. El oso más grande giró su enorme cabeza, la miró y luego volvió a mirar a los hombres, como si la entregara, como si dijera que el trabajo estaba hecho. Los leñadores dudaron. Su bravuconería se desmoronó. Uno murmuró: «No vale la pena». El líder gruñó, pero no avanzó. Lentamente, a regañadientes, retrocedieron hacia los árboles. Sus maldiciones se desvanecieron con el crujido de las botas al retirarse. El silencio volvió a envolver el claro, solo roto por la respiración entrecortada de Claire. Tom se apresuró a acercarse, enfundando su arma, y la sujetó antes de que se derrumbara. «Ya estás a salvo», dijo con voz temblorosa por el alivio. Pero Claire negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos. «No, todavía no. Volverán. No se rinden». Miró a los osos que seguían de pie a pocos metros de distancia, con la nieve cubriendo su pelaje y su aliento formando nubes en el aire helado. Y ellos también lo saben. El oso más grande resopló una vez y pisoteó el suelo. Giró la cabeza hacia el bosque más profundo, hacia donde habían huido los hombres, y luego volvió a mirar a Claire. Tom la agarró con más fuerza por el hombro. «¿Qué pasa?». La voz de Claire se convirtió en un susurro. «Creo que no han terminado de protegernos». Y entonces, desde el bosque, se oyó el estruendo de un motor arrancando. Una de las motos de nieve de los leñadores cobraba vida. El sonido resonó en las paredes del valle, más cerca de lo que debería. Los osos se erizaron, con las orejas hacia adelante y el cuerpo tenso. Tom volvió a levantar el arma. A Claire le temblaban las rodillas mientras la adrenalina volvía a invadirla. El bosque estaba a punto de decidir si les permitiría escapar o si los arrastraría más profundamente a la lucha. El motor de la moto de nieve rugió por el valle, subiendo y bajando a medida que el conductor aceleraba. El corazón de Claire latía más fuerte que el rugido de la máquina. Se apoyó en el hombro de Tom, todavía débil por las horas atada al árbol, mientras los osos se ponían rígidos, sus cuerpos interpretando el sonido antes de que su mente pudiera hacerlo. «Están dando la vuelta», murmuró Tom. Giró la cabeza con la mirada fija en los pinos. «Aquí estamos expuestos». El oso más grande lanzó un rugido gutural, no hacia ellos, sino hacia el bosque. Era un desafío lanzado a los árboles, una advertencia a todo lo que se acercara. La nieve caía de las ramas en una lenta nevada, agitada por la vibración. El oso más pequeño caminaba de un lado a otro, moviendo la cabeza como si intentara triangular por dónde iría el motor. Claire obligó a sus piernas entumecidas a moverse. «Tenemos que salir de este claro»,
Ahora, Tom asintió y le pasó un brazo por los hombros. ¿Puedes caminar? Ella hizo una mueca de dolor, con la circulación ardiéndole en las pantorrillas, pero se obligó a dar un paso y luego otro. Podré. Los osos se movían con ellos, sin acercarse lo suficiente como para agobiarlos, pero sin alejarse lo suficiente como para abandonarlos. Sus patas se hundían silenciosamente en la nieve. Cada movimiento era deliberado, controlado. Claire no podía dejar de pensar en ello. Su comportamiento no era aleatorio. Parecían entender que el peligro ya no era ella, sino los hombres que regresaban. El motor de la moto de nieve se detuvo bruscamente. El silencio que siguió fue peor. Tom se quedó paralizado, con el arma desenfundada, escudriñando la línea de árboles. Han apagado el motor. Ahora nos acechan a pie. Una rama crujió al este. Otro crujido de nieve al norte. Voces bajas y cercanas. Claire sintió un nudo en el estómago. No solo estaban regresando, sino que los estaban flanqueando. El oso más grande bajó la cabeza, con las orejas gachas, y comenzó a caminar en un arco lento frente a Claire y Tom, marcando una línea entre ellos y los sonidos del bosque. El más pequeño imitó el movimiento detrás de ellos, rodeándolos por la retaguardia. Claire se dio cuenta, con una sacudida, de que los estaban protegiendo. Una voz masculina ladró desde la oscuridad. ¿Crees que tu placa te protege aquí, guardabosques? No tienes refuerzos tan adentro. La montaña nos pertenece. Tom apretó la pistola con más fuerza y apretó la mandíbula. Ya perdiste tu oportunidad. Vete mientras puedas. La voz se rió, áspera y frágil. No antes de que eliminemos a los testigos. La chica debería haber desaparecido hace horas. Claire sintió un escalofrío. Todos sus instintos le decían que estaban a segundos de la violencia. El gran oso se levantó sobre sus patas traseras con un rugido atronador, más fuerte y salvaje que nada hasta entonces. Ya no era una postura, estaba marcando un límite. Los propios árboles parecían retroceder. Por un momento, las voces se acallaron. El silencio era agudo, como la pausa antes de que cae una navaja. «Tom», susurró Claire, «no se están retirando». Desde el flanco izquierdo, una figura irrumpió en la escena, con el hacha en alto y el rostro contorsionado por la desesperación. Tom disparó un tiro de advertencia a la nieve delante de él. El estruendo rasgó el aire. El hombre retrocedió tambaleándose, maldiciendo, con los ojos muy abiertos. Los osos no se movieron hacia él. No era necesario. El más grande se dejó caer sobre sus 4 patas con un ruido sordo que hizo temblar el suelo y dio un paso en su dirección. Ese solo paso fue suficiente para que el hombre se apresurara a refugiarse detrás de los árboles. «Hay 2 más ahí fuera», siseó Tom, apuntando con el cañón hacia el sonido de botas crujiendo en el lado opuesto. «Están intentando acorralarnos». Las piernas de Claire temblaban, pero se obligó a concentrarse. «No podemos correr más rápido que ellos. La nieve es demasiado profunda». El oso más pequeño soltó un bufido agudo y giró la cabeza hacia un estrecho sendero que se adentraba en el bosque, medio oculto bajo los montículos de nieve. Claire siguió su mirada. No era un camino que reconociera, pero el oso parecía conocerlo. Sintió una sacudida de intuición. «Tom, creo que nos están mostrando una salida». Él parpadeó con incredulidad reflejada en su rostro. «¿Ahora vamos a seguir a unos osos? ¿Tienes un plan mejor?», replicó ella con urgencia en su voz. Otra voz resonó entre los árboles, esta vez más cerca. «No nos iremos hasta que ella se haya ido, guardabosques. No puedes protegerla para siempre». Tom maldijo entre dientes y luego miró a Claire. «Está bien, seguiremos el rastro. Quédate detrás de mí, mantén los ojos bien abiertos». Los osos se movieron primero, deslizándose por el estrecho corte como sombras, sus enormes cuerpos fluyendo de alguna manera por la nieve, como si hubieran caminado por allí cientos de veces antes. Claire y Tom los siguieron, jadeando, con las botas hundiéndose hasta las rodillas. Detrás de ellos, los hombres gritaban, con voces cada vez más frenéticas. El camino serpenteaba entre rocas y abetos, conduciéndolos cuesta abajo. Claire tropezó, pero se obligó a seguir adelante, con la adrenalina dominando el fuego en sus piernas.
El motor de la moto de nieve volvió a rugir, más atrás, acelerando mientras los hombres intentaban rodearlos. El gran oso se detuvo de repente en una curva y giró la cabeza para escuchar. Movió las orejas, captando el sonido mucho antes que Claire o Tom. Luego se dio la vuelta y se adentró en los árboles de la izquierda, desapareciendo en una tormenta de nieve. Un segundo después, se oyó el grito de pánico de un hombre, un estruendo y el ruido metálico de algo que se caía. Claire sintió que se le encogía el pecho. El oso los había interceptado. Tom la empujó hacia adelante con urgencia. «No te detengas, sigue adelante». Siguieron adelante, guiados ahora por el oso más pequeño, que trotaba delante y se volvía rápidamente para asegurarse de que lo seguían. El sendero se estrechó aún más, y los árboles se cerraron hasta que el bosque pareció un túnel. Claire podía oír la otra moto de nieve en algún lugar delante, con el motor rugiendo, cada vez más cerca con cada aceleración. Entonces, entre los árboles, apareció una forma, un claro, con la superficie marcada por huellas de neumáticos y madera cortada. Los hombres habían establecido allí su base, una tienda de campaña, bidones de combustible y ya aparcada en el extremo más alejado, otra moto de nieve con el motor en marcha. El oso más pequeño se detuvo en el borde del claro, arañando la nieve con nerviosismo. Claire sintió un nudo en el estómago. Los habían conducido directamente al campamento de los leñadores. La lona de la tienda se abrió de golpe y el líder salió con una escopeta en las manos. Su rostro se contorsionó en un gruñido cuando los vio. «Se acabó, guardabosques». Tom empujó a Claire detrás de él, con la pistola en alto, pero la distancia era demasiado grande. El hombre apuntó con la escopeta y apretó el gatillo. Y antes de que Claire pudiera siquiera gritar, el oso más grande salió disparado de la línea de árboles detrás de él, una montaña de músculos y furia, derribándolo y dejándolo tendido en la nieve. La escopeta disparó al aire con un estruendo ensordecedor, y los perdigones destrozaron las ramas de los pinos que había sobre ellos. El oso rugió, con los dientes a pocos centímetros de la garganta del hombre. El grito de Claire se atascó en su pecho. Si el oso atacaba, lo mataría. Si no lo hacía, el hombre se levantaría con el arma otra vez. Y Tom se quedó paralizado, dividido entre salvar a su colega y dejar que la justicia salvaje siguiera su curso. El bosque esperaba, silencioso y terrible, para ver qué decisión se tomaba. El claro resonaba con los ecos del disparo de la escopeta. Las agujas de pino destrozadas flotaban como nieve verde y el olor acre de la pólvora flotaba pesadamente en el aire frío. El líder yacía inmóvil bajo el enorme cuerpo del oso, con el rostro desencajado por el terror y las manos arañando inútilmente la nieve. Las fauces del oso estaban abiertas a pocos centímetros de su cuello, y un rugido sordo vibraba en lo profundo de su pecho. «¡Alto!», ladró Tom, con la pistola apuntando al hombre, pero en posición baja, listo para disparar si el oso se abalanzaba. Su voz se quebró por la urgencia. «Claire, retrocede». El pulso de Claire retumbaba en sus oídos. Le temblaban las rodillas mientras intentaba comprender la imposible escena. Dos depredadores alfa, no matando, sino inmóviles, esperando, como si la siguiente decisión no fuera suya, sino de Tom. El líder jadeó, con los labios cubiertos de nieve. «Dispárale», le gritó a Tom. «Dispárale o estoy muerto». Tom apretó con fuerza la pistola, pero sus ojos no estaban fijos en el oso, sino en Claire. «Si disparo, perderemos el control. Si no lo hago...». Se cayó con la mandíbula apretada. El oso más pequeño se paseaba por la línea de árboles, dando vueltas como un centinela, vigilando los límites del campamento. Cada pocos pasos lanzaba una mirada hacia Claire, con el aliento formando nubes de vapor blanco. «Tom», dijo Claire con voz ronca y áspera, «míralo. No está atacando, está advirtiendo». El gruñido del oso se hizo más profundo, sacudiendo la nieve bajo ellos. El líder gimió, con el rostro pálido. Su mano se crispó hacia la escopeta caída, medio enterrada en la nieve junto a él. «No te atrevas», ladró Tom. Movió la pistola un poco. «Si tocas ese arma,
Te juro que no volverás a levantarte. El hombre se quedó paralizado, con el pecho agitado. Las manos de Claire temblaban mientras tiraba de la cuerda suelta que aún colgaba de su cintura, tratando de ser útil, de demostrar que no era solo una víctima. No apartó los ojos de la escena y susurró como si fuera una plegaria. No les des motivos para demostrar que te equivocas. El oso bajó la cabeza y rozó con el hocico el pecho del hombre. Durante un instante, Claire pensó que iba a atacar, pero en lugar de eso, inhaló profundamente, resopló y apartó la cabeza. El hombre se estremeció al sentir el aliento caliente en la cara. El oso se levantó en toda su altura, como una imponente pared de pelo, y se apartó de él dejando caer la nieve de sus hombros. El líder yacía aturdido, mirando hacia arriba con incredulidad, y luego se arrastró sobre manos y rodillas, alejándose tanto del oso como de la escopeta. Tom exhaló temblorosamente, agarró el arma, expulsó el casquillo usado y lo apartó de una patada. «Estás acabado», espetó. Desde el borde del claro, los otros dos leñadores entraron tambaleándose, atraídos por el disparo. Se quedaron con los ojos como platos al ver la escena. Su líder acobardado, el guardabosques desatado y dos osos erguidos como centinelas. Uno maldijo entre dientes. «¿Qué demonios es esto?». Claire se enderezó con la voz temblorosa pero firme. «Se llama prueba. Prueba de que me dejasteis morir. Prueba de que perdisteis contra el bosque». Los hombres se movieron, inquietos. Por primera vez, su bravuconería flaqueó. Los osos no necesitaban moverse. Su sola presencia bastaba para dominar el momento. Tom aprovechó la oportunidad. «Soltad las armas. Ahora». Los hombres dudaron. El oso más grande dio un paso adelante y la nieve crujió bajo su peso. Fue suficiente. Los cuchillos cayeron con estrépito sobre la nieve. «Bien», dijo Tom con voz firme. Mantuvo la pistola apuntando. «Estáis todos arrestados. Responderéis por cada árbol que habéis talado, cada trampa que habéis colocado y cada cuerda que habéis atado». El líder escupió en la nieve. «¿Crees que un juez creerá esto? Los osos no toman partido». Claire lo miró a los ojos, con voz ronca pero feroz. «Entonces no viste lo que yo vi». Se hizo un silencio sepulcral. El oso más pequeño resopló y se acercó al más grande, ambos dirigiéndose ahora hacia la madera. Habían cumplido su misión. Ya no eran protectores, solo criaturas salvajes que reclamaban el bosque. Pero antes de que el alivio pudiera afianzarse, un nuevo ruido rompió el silencio. El zumbido lejano de otro motor. No era una moto de nieve, era más pesado, más áspero. El sonido resonó como un trueno en el valle. Tom levantó la cabeza bruscamente y entrecerró los ojos. «Es un camión, en la carretera de servicio». A Claire se le hizo un nudo en el estómago. «¿Hay más?». La sonrisa burlona volvió al rostro del líder. «No estamos solos aquí. ¿Creías que habíamos venido 3 sin refuerzos?». Tom maldijo entre dientes. Agarró la radio de su chaleco y mientras pulsaba el botón, se oyó un silbido estático. «Central, aquí Hale, urgente. He rescatado al guardabosques Dawson. Repito, Dawson rescatado. 3 sospechosos detenidos, pero se acercan más, posiblemente armados. Solicito respuesta inmediata. Silencio». Luego, una respuesta débil y entrecortada. «Recibido. Carretera bloqueada por la nieve. Respuesta retrasada». Claire sintió un nudo en el pecho. Estaban solos. El ruido del motor se hizo más fuerte, más cercano, interrumpido por el chirrido de los engranajes. Los osos se erizaron, con las orejas gachas, leyendo las vibraciones bajo sus patas. El más grande giró la cabeza hacia Claire por última vez. Luego se adentró bruscamente en el bosque y desapareció con su compañero en una tormenta de copos de nieve. «No», susurró Claire, con una punzada de pérdida que atravesó su miedo. El líder se puso en pie tambaleándose, envalentonado por el sonido que se acercaba. «Ese es nuestro transporte. No saldrás de aquí». Tom apretó la pistola contra su pecho, con voz dura como el hierro. «Tú tampoco, a menos que reces para que sean las fuerzas del orden».
El estruendo creció hasta hacer temblar los árboles. Un camión maderero destartalado irrumpió en el claro, con los faros deslumbrantes y la parrilla cubierta de hielo. Derrapó al entrar con los frenos chirriando y un nuevo grupo de hombres en la parte trasera, cuyas siluetas se recortaban contra el cielo pálido. Claire contuvo el aliento. 6, quizás 7, todos con herramientas que parecían armas. Tom se colocó delante de ella, con la pistola en alto y la voz tajante y autoritaria. «Agentes federales, soltad las herramientas». Los hombres se rieron con voces roncas. El conductor apagó el motor y se hizo un silencio sepulcral. Uno de los recién llegados saltó del camión con una palanca en la mano. Su sonrisa era fría. «Parece que hemos llegado justo a tiempo». A Claire le temblaban las rodillas. Se apoyó en Tom y le susurró: «No podemos detenerlos. Son demasiados». Tom no respondió. Apretó el gatillo y miró rápidamente a su alrededor, buscando una forma de defenderse. Y desde la madera oscura detrás del claro se oyó de nuevo el sonido, un rugido más profundo que antes que resonó en las paredes del valle. No era un oso, eran dos. Los hombres se quedaron paralizados, con la risa muerta en la garganta, mientras el bosque parecía levantarse contra ellos. Claire abrió los ojos como platos y se le llenaron de lágrimas. Los osos no se habían ido después de todo. Habían estado esperando, pero mientras los nuevos miembros del equipo apretaban con fuerza sus armas, una pregunta flotaba en el aire. ¿El regreso de los osos cambiaría el rumbo de los acontecimientos o desencadenaría la masacre que todos temían? El claro se congeló en un cuadro de incredulidad. Los dos osos se encontraban al borde del bosque, con los hombros moviéndose al ritmo de su respiración y el vapor saliendo de sus hocicos. Sus rugidos aún resonaban en el valle, desvaneciéndose en un silencio que parecía más pesado que el sonido. Los nuevos hombres del camión se detuvieron en seco, con las palancas y las hachas colgando flojas en sus manos. Durante un largo instante, nadie se movió. Incluso el bosque parecía contener la respiración. Entonces, el líder, aún pálido por su encuentro con la muerte, recuperó la voz. «No os quedéis ahí parados», gritó a su equipo. «Son animales, ahogadlos». Pero ninguno de los recién llegados avanzó. Sus ojos se movían rápidamente entre los osos, la pistola del guardabosques y Claire, que se apoyaba contra el pino con las muñecas en carne viva. El peso de la escena se hizo palpable. 2 depredadores custodiando a un humano, un agente de la ley empuñando un arma y un grupo de leñadores que, de repente, parecían menos vencedores y más intrusos. Tom aprovechó la vacilación. Su voz sonó como un latigazo. «Soltad las herramientas, ahora. Esta es una escena del crimen federal. Estáis acabados». Las palabras denotaban autoridad, pero Claire vio el temblor en su mano. Eran demasiados. Si tan solo 2 cargaban contra él, su pistola no podría detenerlos a todos. El oso más pequeño dio un paso adelante, la nieve susurrando bajo sus patas. Tenía la cabeza gacha y la mirada fija, en una silenciosa advertencia. El más grande giró la cabeza hacia la camioneta, olfateando, leyendo el olor a combustible y a hombres. Sus músculos se tensaron, enroscándose como un resorte. Uno de los recién llegados escupió en la nieve, rompiendo el silencio. «No nos dan miedo un par de perros gigantes». Levantó el hacha, pero su bravuconería se quebró en su voz. «Vamos a terminar con esto». El oso más grande se levantó de repente sobre sus patas traseras, elevándose por encima de la cabina del camión, y su rugido atravesó el claro como un trueno. La nieve cayó en cascada de las ramas, el camión parecía temblar. El hombre del hacha la dejó caer instintivamente, y la hoja cayó con un golpe sordo sobre la nieve. Atrás, siseó otro leñador, arrastrando a su compañero por la manga. El grupo vaciló. Su determinación se desvaneció como el agua de una presa rota. Claire tenía la garganta seca, tragó saliva con dificultad y le susurró a Tom: «No quieren pelear, no con los osos aquí». Pero el líder no cedió. Se tambaleó hacia adelante, con el rostro desencajado por la furia, y señaló a Claire con un dedo tembloroso. «Ella es el problema. Si la dejamos viva,
Todos iremos a la cárcel. Acabad con ella. El equipo dudó, dividido entre el miedo a los osos y la lealtad a su jefe. Sus botas se movían en la nieve. La indecisión era tan densa como la niebla. La pistola de Tom siguió al líder. Da un paso más hacia ella, dijo con voz firme a pesar de las circunstancias, y te derribaré donde estás. El oso más grande se echó a 4 patas con un golpe que hizo temblar el suelo. Giró la cabeza una vez hacia Claire y luego hacia los hombres. Su significado era claro. Este terreno era suyo. Los recién llegados comenzaron a retroceder, arrastrando los pies hacia la camioneta, murmurando maldiciones, pero sin atreverse a cruzar la línea. Sin embargo, el líder se negó a moverse. Agarró la escopeta que Tom había tirado al suelo, con la nieve aún pegada al cañón. El corazón de Claire se detuvo. Tom jadeó. El líder amartilló el arma, introduciendo un cartucho con un clic metálico que sonó como una campana fúnebre. La apuntó, no a Tom ni a Claire, sino a los osos. A ver qué tan leales son cuando estén sangrando. El tiempo se fracturó. Tom levantó la pistola, pero el líder ya tenía la escopeta al hombro. Claire se tambaleó hacia adelante, con los brazos extendidos, como si su cuerpo pudiera bloquear lo que su fuerza no podía. El oso más pequeño ladró con fuerza, con las orejas gachas y el cuerpo enroscado. El más grande rugió y cargó con 2 zancadas hacia adelante. El líder disparó. El estruendo retumbó, resonando entre los árboles. La nieve brotó del suelo cerca de las patas de los osos. El disparo falló por un pelo, pero estuvo lo suficientemente cerca como para quemar el aire. Los animales retrocedieron, gruñendo, su rabia sacudiendo el bosque. Tom respondió al fuego. El estruendo partió el claro. El líder gritó, la escopeta girando en sus manos mientras la bala le atravesaba el hombro. Se derrumbó en la nieve, agarrándose la herida, con sus maldiciones convirtiéndose en gemidos. Se desató el caos. La tripulación salió corriendo, algunos hacia el camión, otros hacia los árboles, tropezando en un pánico ciego. Uno resbaló y cayó de bruces en la nieve, levantándose y corriendo sin mirar atrás. Otro saltó a la parte trasera del camión y golpeó la cabina para que el conductor arrancara el motor. El oso más grande se abalanzó hacia adelante, mostrando los dientes, pero se detuvo ante el líder caído. Se cernió sobre él, gruñendo en voz baja, con su aliento caliente bañando su pálido rostro. El hombre gritó acurrucándose en la nieve. Tom mantuvo la pistola apuntando y gritó, «Todos al suelo, las manos donde pueda verlas». Pero los hombres que huían no le hicieron caso. La camioneta rugió al arrancar, las ruedas patinaron y derraparon en la nieve mientras intentaba girar. El oso más pequeño se lanzó delante de la cabina, mostrando los dientes. El conductor entró en pánico y giró bruscamente el volante. La camioneta derrapó hacia un lado y el parachoques chocó contra un pino. El guardabarros se abolló con un chirrido metálico. El motor gimió, pero aguantó. Los hombres que iban en la parte trasera saltaron y se dispersaron por el bosque. Claire se tambaleó hacia Tom, con la adrenalina desgarrándole el pecho. «No podemos aguantar, son demasiados». Tom miró rápidamente al líder herido, al camión que chirriaba con los engranajes y a los osos que gruñían en la nieve. «No tenemos que aguantarlos», dijo entre dientes. «Solo tenemos que sobrevivir hasta que lleguen los refuerzos». Pero la radio de Claire había desaparecido, destrozada cuando la ataron. La llamada anterior de Tom no había confirmado si realmente venía alguien, y ahora, con el camión preparado para otra embestida y los hombres reagrupándose en las sombras, la supervivencia parecía una moneda al aire en la oscuridad. El oso más grande rugió, con las orejas gachas y la cola rígida, y luego volvió la cabeza hacia Claire y Tom. Su lenguaje corporal era claro incluso para ellos. «Marcha atrás». «Tom», la voz de Claire temblaba. «Creo que nos está diciendo que corramos». Él la miró fijamente, con el aliento formando nubes en el aire helado. «¿Correr a dónde?». Antes de que ella pudiera responder, las ruedas del camión encontraron tracción. La máquina se lanzó hacia adelante, derrapando, y se dirigió directamente hacia ellos. El grito de Claire se desgarró en su garganta cuando Tom la empujó detrás de él, con la pistola en alto.
Los osos se prepararon, rugiendo, con sus cuerpos enmarcados por los faros del camión. En esa fracción de segundo, el bosque pareció contener la respiración, atrapado entre el metal y los músculos, la violencia y la protección. Lo que sucedió a continuación decidiría si alguien salía vivo de aquel claro. La camioneta avanzó a toda velocidad, con los neumáticos mordiendo la nieve y el motor rugiendo bajo la tensión. Los faros cortaron el claro con un cono de luz blanca y cegadora. Claire gritó, pero Tom la empujó hacia un lado, obligándola a ponerse detrás del pino que antes la había mantenido cautiva. Apuntó con su pistola, pero ¿qué podía hacer un arma contra 2 toneladas de acero? Los osos no se apartaron. El más grande cargó directamente contra la camioneta, con un estruendo de patas y músculos, y su rugido ahogó el motor durante un instante. La nieve explotó bajo sus pasos. El oso más pequeño se desvió, dirigiéndose hacia el costado, con los dientes rechinando de furia. El conductor entró en pánico y giró bruscamente el volante. La camioneta derrapó y la parte trasera se desvió ampliamente. El parachoques golpeó un montículo de nieve y la camioneta se deslizó hacia un lado, arrojando a los hombres de la caja a la nieve. Rodaron por el suelo y se pusieron en pie a duras penas, uno agarrando una palanca y otro una sierra. El oso más grande estrelló su hombro contra la parrilla, con un impacto que hizo retumbar el aire. El metal se abolló y el capó se abombó hacia arriba. La camioneta tembló y las ruedas giraron inútilmente en la nieve. El conductor gritó y buscó a tientas la palanca de cambios, pero el oso se levantó de nuevo y golpeó con sus patas. El parabrisas se hizo añicos y los cristales llovieron hacia el interior. El oso más pequeño se abalanzó sobre el lado del pasajero, hincando los dientes en el marco de la puerta y desgarrando el metal como si fuera corteza. Los hombres se dispersaron en medio del caos. Uno gritó, ¡retirada! Otro profirió maldiciones en el aire helado. Tom levantó a Claire y le dijo con voz aguda, «Muévete», mientras están concentrados. Las piernas de Claire ardían, débiles por las horas de inmovilización, pero la adrenalina la impulsaba hacia adelante. Tropezó en la nieve, con Tom sujetándola con una mano y la pistola aún agarrada en la otra. Se dirigieron hacia la línea de árboles frente a la camioneta, desesperados por encontrar refugio. Detrás de ellos, el líder gimió agarrándose el hombro herido con los ojos desorbitados. «¡No me dejéis!», gritó con voz quebrada. Claire se quedó paralizada durante medio segundo. A pesar de todo, las quemaduras de la cuerda en las muñecas, el terror, la traición, su entrenamiento le gritaba. Seguía siendo humano, seguía sangrando, seguía siendo su responsabilidad. Tom gruñó. «Claire, no». Él eligió su destino, pero su conciencia vaciló, dividida entre la furia y el deber. El bosque le había mostrado compasión a través de garras y colmillos. Podía abandonar a un hombre, por muy vil que fuera, mientras los osos se debatían entre la supervivencia y la muerte. Antes de que pudiera decidirse, un estruendo ensordecedor resonó en el claro. Un segundo disparo. Uno de los hombres había cogido un arma de la caja de la camioneta. La explosión rasgó el aire y los perdigones salpicaron la corteza cerca de la cabeza de Claire. Ella se agachó instintivamente, con los oídos zumbándole. El oso más pequeño se giró con un gruñido y cargó contra el hombre armado. Este disparó de nuevo, presa del pánico. Esta vez la bala rozó el costado del oso, manchando de sangre su espeso pelaje. El animal rugió de dolor y se abalanzó sobre él con una fuerza aterradora. El arma salió volando de sus manos y cayó hacia atrás en la nieve. El corazón de Claire se detuvo. «Le ha dado», jadeó. El oso más grande se apartó del camión, rugiendo con fuerza en su pecho. Se colocó sobre su compañero herido, protegiéndolo, incluso cuando el motor del camión volvió a acelerar, desesperado por liberarse del montículo de nieve. Tom apretó la mandíbula, levantó la pistola, apuntó y disparó. La bala perforó la rueda del camión y el aire explotó con un silbido. La rueda se hundió con el caucho destrozado. El camión se balanceó y se hundió, atrapado en la nieve. Los hombres maldijeron y se alejaron a toda prisa del accidente,
algunos cojeando, otros agarrándose las heridas. El claro apestaba a combustible, pólvora, sangre y miedo. El oso más pequeño se tambaleó, pero se mantuvo en pie, con el pelaje empapado de sangre y la respiración entrecortada, pero firme. El más grande lo presionó con el costado, sosteniéndolo, y su vínculo era visible incluso en medio del caos. Tom agarró a Claire por el brazo. «Ya está, corramos ahora o no tendremos otra oportunidad». Claire miró hacia atrás, al camión destrozado, a los hombres que se dispersaban, al oso herido que se aferraba con fuerza obstinada. Se le hizo un nudo en la garganta. «Me han salvado», susurró. «Nos han salvado». «Entonces honra su sacrificio», espetó Tom. «Sobrevive». Se adentraron en el bosque, con la nieve agarrándoles las botas y las ramas arañándoles los abrigos. Detrás de ellos, el claro resonaba con gritos, el gemido del metal retorcido y el eco de los furiosos rugidos de los osos. Durante unos desesperados minutos, solo el sonido de sus jadeos entrecortados llenó el aire. La pendiente se inclinaba bruscamente, empujándolos cuesta abajo, y el frío se hacía más intenso con cada paso. Claire tropezó y estuvo a punto de caer, pero Tom la agarró por el codo y la mantuvo en movimiento. Finalmente, se derrumbaron detrás de un matorral de abetos con el pecho jadeando. Claire apoyó la espalda contra el tronco, con las muñecas palpitando y los pulmones ardiendo. Los copos de nieve se le pegaban a las pestañas. Tom oteó el bosque, con la pistola firme y el aliento formando nubes. «Hemos ganado un poco de tiempo. Los refuerzos aún no han llegado. Tendremos que aguantar hasta que...». Claire se tensó y miró rápidamente entre los árboles. De entre las sombras surgieron unas siluetas, pero esta vez no eran hombres, sino los dos osos. El más grande se movía lentamente, con el costado cubierto de nieve. El más pequeño cojeaba, con el pelaje manchado de sangre, respirando con dificultad, pero con la mirada aún feroz. A Claire se le encogió el corazón. Los habían seguido. El oso más grande se detuvo a pocos metros, con la cabeza gacha, observando a Claire con los ojos fijos. El más pequeño exhaló con fuerza, con el pecho agitado, y luego se dejó caer sobre la nieve, con los costados subiendo y bajando. Claire tragó saliva con dificultad, con la voz temblorosa. «Está muy herido, Tom». Tom apretó con fuerza la pistola, con el rostro dividido entre el instinto y el temor. «No deberían estar aquí, pero están». El oso más grande resopló una vez, un sonido que hizo vibrar el aire. No era una amenaza, era otra cosa, una llamada, una súplica, tal vez incluso confianza. Claire sintió un nudo en el pecho. Miró a Tom con voz ronca. «Si no lo ayudamos, morirá». Tom abrió mucho los ojos. «Claire, es un oso salvaje. No puedes...». «No tiene equipo, no tiene medicinas. Pero tenemos algo», susurró ella. Sus manos se dirigieron a su mochila, medio vacía, que le habían devuelto cuando la ataron. Dentro estaba su kit de campo, vendas, antiséptico, una manta térmica. No era mucho, pero quizá fuera suficiente. El oso más grande dio un paso adelante, lento, deliberado, y luego se sentó sobre sus cuartos traseros entre ellos y el herido, con los ojos fijos en Claire. Se le cortó la respiración. No la estaba bloqueando, la estaba pidiendo. Tom maldijo entre dientes y se pasó una mano por el pelo. «Si te acercas a ese animal, estás apostando tu vida a la misericordia de un depredador». A Claire le temblaban las manos mientras sacaba las vendas. «Ellos ya han apostado la suya por mí». El bosque volvió a quedarse en silencio. Todos los sonidos se vieron ahogados por el peso de su decisión. Se arrodillaría junto a un depredador herido y arriesgaría su vida, o se daría la vuelta y viviría con la culpa de que su lealtad salvaje no hubiera sido correspondida. Claire se arrodilló lentamente, con cada movimiento deliberado, como si el aire mismo pudiera romperse si se movía demasiado rápido. La nieve crujía bajo sus rodillas, sus dedos temblaban mientras colocaba las vendas donde los osos podían verlas. El más grande la observaba atentamente, con la cabeza gacha y las orejas erguidas. No avanzaba, ni retrocedía. Simplemente esperaba. Tom se quedó a unos metros,
con la pistola aún en alto, el sudor formando una línea fría en la sien a pesar del aire helado. Claire, su voz era tensa, casi suplicante. Esto no es el protocolo. Si te acercas demasiado, se acabó. Lo sé, susurró ella, con la garganta apretada. Pero míralo. El oso más pequeño yacía de lado, con sangre manchando el espeso pelaje de su costado. Respiraba con dificultad, expulsando vapor caliente en bocanadas irregulares. Cada exhalación sonaba como un peso demasiado pesado de llevar. La herida no era catastrófica, no había alcanzado los pulmones, pero sangraba sin cesar, empapando la nieve con una mancha carmesí que se ampliaba con cada segundo que pasaba. Claire se tragó el miedo y se acercó con cautela, con las manos delante. «Tranquilo», murmuró. La voz le falló, pero se obligó a mantener la calma. «No estoy aquí para hacerte daño». El oso más grande resopló, moviendo su enorme cuerpo lo justo para indicar que estaba observando cada movimiento. Tom maldijo entre dientes, con la postura tensa. «Un movimiento en falso y eres hombre muerto». Pero el oso más pequeño no se resistió. Sus costados subían y bajaban pesadamente, con los ojos entrecerrados. La dejó arrodillarse a su alcance, como si la resignación o la confianza lo hubiera anclado a la nieve. Claire abrió el botiquín y sacó gasas y antiséptico. El olor le picó en la nariz. Arrancó una tira, con los dedos torpes por el frío y la enormidad de lo que estaba haciendo. Presionó suavemente la tela sobre la herida. El oso se estremeció y sus músculos se tensaron. Claire se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza, pero el oso no se levantó. Solo gruñó en lo profundo de su pecho y luego se calmó de nuevo. Ella mantuvo la presión constante, susurrando en voz baja: «Eso es. Bien, quédate conmigo». Los minutos se alargaban. Cada segundo era como una cuerda floja. La sangre fluía más lentamente bajo su mano, oscura contra la gasa blanca. Envolvió más tela alrededor de su costado, atándola con la mayor firmeza que se atrevió. Sus dedos rozaron el pelaje espeso, cálido y áspero, enmarañado con sangre. La voz de Tom rompió el silencio, apagada pero urgente. «Claire, ya es suficiente. Has hecho todo lo que has podido. Tenemos que irnos». Ella negó con la cabeza. «Si paro ahora, no aguantará. Solo un minuto más». El oso más grande cambió el peso de su cuerpo y gruñó en voz baja. Claire se quedó paralizada, con el pulso acelerado, pero entonces bajó la cabeza hacia el más pequeño, rozándole casi la nariz con el costado vendado, como si reconociera el trabajo realizado. Tom parpadeó con una expresión de incredulidad en el rostro. Lo sabe». Claire terminó de vendarlo, metiendo la última tira por debajo. Le temblaban las manos por la adrenalina. «Ya está», susurró sentándose lentamente. «Es todo lo que puedo hacer». La respiración del oso más pequeño se calmó, cada exhalación más estable que la anterior. Levantó la cabeza débilmente y la miró a los ojos durante un instante fugaz. Algo pasó entre ellos, un entendimiento que desafiaba el lenguaje. Luego bajó la cabeza de nuevo hacia la nieve. Claire exhaló, con lágrimas picándole en los ojos. «Lo conseguirás. Tienes que hacerlo». El oso más grande rugió en lo profundo de su pecho, un sonido que le hizo vibrar los huesos. Pero no era ira, era aprobación. Tom finalmente bajó la pistola, aunque todavía tenía la mandíbula apretada. «No puedo creer que esté diciendo esto», murmuró. «Pero puede que le hayas salvado la vida a un oso». Claire se secó los ojos con la manga. «No, ellos salvaron la mía primero». Antes de que se calmara el momento, un nuevo ruido rompió la frágil calma. Gritos que resonaban en el bosque, ahora más cerca. Los leñadores supervivientes se reagrupaban. El rugido del motor del camión averiado volvía a la vida. Tom maldijo: «No se rinden». Agarró a Claire por el brazo y la ayudó a ponerse en pie. «Tenemos que irnos antes de que recuperen el valor». El oso más grande también se levantó, girando su enorme cabeza hacia las voces. Su cuerpo se tensó, las orejas se le pegaron a la cabeza y los músculos se le tensaron. El más pequeño luchó por ponerse de pie, tambaleándose,
pero negándose a quedarse en el suelo, apoyándose brevemente en su compañero antes de recuperarse. «Shafsan a volver a pelear», susurró Claire, con miedo y admiración entremezclados en su pecho. Tom negó con la cabeza, escudriñando la línea de los árboles. «Y si lo hacen, morirán. Contra camiones, armas, tantos hombres, no durarán ni un minuto». Apretó los dientes. «Tenemos que distraer a los hombres, alejarlos de los osos». Claire miró al animal herido que se balanceaba sobre sus patas. Se le revolvió el estómago. «Si nos vamos, irán directamente a por ellos». «Entonces nos convertiremos en el objetivo», dijo Tom con severidad. El bosque se llenó del crujir de las botas y de las risas estridentes de los hombres que recuperaban la confianza. Las sombras se movían entre los árboles. Los faros del camión proyectaban débiles haces de luz a través de la nieve que caía. El oso más grande soltó un rugido tan potente que sacudió la nieve de las ramas que había sobre sus cabezas. Los leñadores vacilaron, pero no se rindieron. Uno gritó: «¡Están sangrando! ¡Acabemos con ellos ahora!». Tom levantó la pistola con voz firme como el acero. «Claire, cuando dispare, corremos. Nos seguirán a nosotros en lugar de arriesgarse con los osos». A Claire se le cerró la garganta. «¿Y si no lo hacen? Entonces no tendremos otra opción», respondió Tom secamente. Sus ojos se suavizaron por un instante. «Pero no dejaré que maten a esos animales después de lo que han hecho por ti». El oso herido se tambaleó hacia adelante, gruñendo a pesar del dolor, con la determinación ardiendo en sus ojos. Claire sintió un nudo en el pecho. «Están intentando protegernos, incluso ahora». Los hombres irrumpieron en el claro, con las hachas en alto y las escopetas relucientes. Sus voces chocaban con los rugidos de los osos, y el caos de hombres y bestias colisionaba bajo el dosel helado. Tom disparó al aire, y el estruendo rasgó la noche. «¡Ahora!», gritó agarrando a Claire del brazo. Corrieron hacia los árboles, con la nieve arrastrándose por sus botas y las ramas azotándoles la cara. Detrás de ellos, los leñadores maldecían y los perseguían, con gritos que resonaban como perros de caza. El bosque los envolvió en la oscuridad. Cada paso era una apuesta, cada respiración un cuchillo en sus pulmones. El corazón de Claire latía con fuerza mientras el sonido de la persecución se hacía más fuerte. Y entonces, a través de los árboles lo vio, un tenue destello de luz que se balanceaba, una linterna. Tom también la vio. Redujo la velocidad con el arma en alto. «No son ellos». «¿Quién demonios?». La luz se acercó, balanceándose suavemente en las manos de alguien invisible. Una voz llamó tranquila y firme, resonando en la nieve. «¿Rangers? ¿Sois vosotros?». Claire sintió un nudo en el pecho. «Refuerzos, por fin». Pero entonces la voz volvió a oírse, y algo en su tono le heló la sangre. Porque no era nadie a quien reconociera. El resplandor de la linterna vacilaba entre los pinos, proyectando largas sombras esqueléticas sobre la nieve. Claire se quedó paralizada en medio de la carrera, con los pulmones ardiendo por el esfuerzo y el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Tom la empujó detrás de él, con la pistola firme y los ojos entrecerrados. «¿Rangers? ¿Sois vosotros?», gritó la voz de nuevo, tranquila, casi demasiado tranquila. No denotaba esfuerzo ni falta de aliento por haber trepado por los montículos de nieve. Quienquiera que fuera, había llegado hasta allí como si conociera el terreno. Tom sintió un nudo en el estómago. Bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «No es uno de los nuestros». Claire temblaba, su cuerpo dividido entre el alivio y el miedo. El resplandor se acercó hasta que la figura que lo sostenía atravesó la cortina de árboles. Llevaba una parca gruesa, la capucha con ribetes de piel bien calada y un rifle colgado al hombro con naturalidad. Sus botas no crujían como las de un extraño, sino que pisaban con la confianza de alguien que pertenecía a ese lugar. El hombre se detuvo a 20 metros de distancia, levantando la linterna para que la luz iluminara su rostro con un tono anaranjado. Tenía la piel curtida y los ojos afilados como el cristal. No era un guardabosques ni un rescatador. Tom no bajó la pistola. «Identifíquese».
Los labios del desconocido se curvaron en algo que no era exactamente una sonrisa. Me llamo Keller. Soy contratista forestal. Vigilo estas carreteras. Su voz era firme, casi educada, pero había un trasfondo que hizo que a Claire se le hiciera un nudo en el estómago. Tom no bajó el arma. ¿Trabaja con ellos?, señaló con la barbilla hacia el claro donde se habían reagrupado los leñadores. Keller miró en esa dirección y luego volvió a mirar a Tom. Depende de quién lo pregunte. Ellos cortan árboles. Yo cierro los tratos. Sus ojos se posaron en Claire, fijándose en las quemaduras en sus muñecas y la sangre en su abrigo. Parece que has pasado una noche difícil. A Claire se le puso la piel de gallina. Me dejaste allí. No era una pregunta, era instinto, la certeza de que ese hombre formaba parte del mismo círculo que la había atado al pino. Keller ladeó la cabeza, indiferente. Yo no, pero yo no interfiero en los acuerdos. El bosque tiene su propia forma de resolver las cosas. La voz de Tom se endureció. Atrás, estás bajo investigación federal. Keller se rió entre dientes. ¿Crees que esa placa importa aquí? Estás en inferioridad numérica, en inferioridad de armas. La única razón por la que sigues respirando es porque algo más grande que tú decidió que valía la pena conservarte. Levantó la barbilla hacia los árboles. ¿Dónde están ahora? Los osos. Claire se puso rígida. Él lo sabía. Tom cambió de postura, con la pistola aún apuntándole. No importa dónde estén, responderás ante la ley. Keller no se inmutó, dejó la linterna en la nieve, con la llama titilando, y se quitó el rifle del hombro con deliberada calma. No lo levantó, solo lo sostuvo con ambas manos, como un hombre al que no le preocupa apuntar con acero contra acero. ¿De verdad crees que puedes sacarla viva de aquí?, preguntó Keller en voz baja. La carretera está bloqueada. Tu estación no podrá llegar hasta mañana. Esos hombres a los que has dispersado volverán en cualquier momento. Solo tienes un cargador en esa pistola, Ranger. Yo tengo el cargador lleno. Claire respiraba con dificultad. Tom mantuvo la pistola apuntando, pero su mente iba a toda velocidad. Le quedaban 6 balas, quizá menos si había contado mal en medio del caos. El desconocido tenía razón en una cosa. Estaban aislados y los refuerzos tardarían horas en llegar. Pero antes de que Tom pudiera decir nada, un ruido se propagó entre los árboles. No eran voces, tampoco motores. Eran pasos lentos y decididos que se hundían en la nieve. El oso más grande emergió de las sombras, con los hombros encorvados y la cabeza gacha. Su aliento se condensaba en densas nubes de vapor y su pecho se elevaba como un fuelle. Detrás de él, el oso más pequeño cojeaba, con el vendaje aún pegado al costado, pero con los ojos brillantes y llenos de obstinación. Keller se quedó paralizado, con el rifle a medio levantar. Su rostro se crispó, la primera grieta en su calma. «Así que es cierto», murmuró. «Te están protegiendo». Los osos no atacaron, no gruñeron. Se colocaron entre Claire y el hombre, sus enormes cuerpos llenando el estrecho pasillo de árboles. El mensaje era inequívoco, ese terreno era suyo. La voz de Claire era ronca, pero firme. «Me salvaron, me volverán a salvar si es necesario». Los ojos de Keller se endurecieron y una expresión calculadora se dibujó en su rostro. No era un hombre que creyera en los mitos, era un hombre que creía en el control. Y allí estaba perdiendo el control. Levantó el rifle unos centímetros más. «Entonces veamos hasta dónde llega esa protección». Tom apretó el dedo sobre el gatillo. «No lo hagas», dijo con voz quebrada, en tono de advertencia. «Si disparas ese rifle, nunca volverás a bajar de esta montaña». Claire dio un paso adelante, con la voz quebrada pero feroz. «No lo entiendes, Keller. Ellos no luchan como los hombres, luchan como el bosque, y el bosque siempre gana». Por primera vez, Keller dudó. Sus ojos se posaron en el hocico lleno de cicatrices del oso más grande, en el vendaje ensangrentado del más pequeño y en la pistola que Tom sostenía con firmeza. Entonces, detrás de ellos, otro grito rasgó el aire. Uno de los leñadores que huía había recuperado el valor. «Keller, dispara». Keller volvió a mirar a Claire. Apretó la mandíbula.
levantó el rifle hasta el hombro. Los osos rugieron al unísono, un sonido que sacudió el valle, un sonido que borró cualquier pensamiento. La nieve cayó de las ramas y la llama de la linterna titubeó. Y en ese instante, con el bosque vibrando, el dedo de Keller se crispó sobre el gatillo. Claire gritó. Tom disparó. 2 disparos resonaron en el claro, uno del rifle de Keller y otro de la pistola de Tom. Las chispas iluminaron el aire. La nieve estalló y los osos se abalanzaron como una avalancha desatada desde la cresta. Cuando el humo se disipó, alguien yacía en el suelo. Pero, ¿quién? Los disparos destrozaron el claro. 2 explosiones se superpusieron. La pistola de Tom y el rifle de Keller, resonando entre los árboles como truenos en un estrecho cañón. La nieve brotó del suelo donde impactaron las balas y el olor a pólvora quemada impregnó el aire helado. Claire se tiró al suelo instintivamente, cubriéndose la cabeza con los brazos. Le zumbaban los oídos y respiraba con dificultad. Durante una fracción de segundo, no supo si la habían alcanzado a ella, a Tom, o si las balas habían dado en los osos. Cuando recuperó la visión, vio que Tom seguía en pie con la pistola apuntando y el humo saliendo del cañón. Keller se tambaleó hacia atrás y el rifle cayó con estrépito sobre la nieve. Una mancha oscura se extendió por su parca, cerca del hombro, alta pero no mortal. Su rostro se retorció de dolor y furia. El oso más grande se había abalanzado al oír los primeros disparos. Pasó como una exhalación junto a Tom y Claire, acortando los 20 metros que los separaban de Keller en cuestión de segundos. La nieve estallaba bajo sus patas. Keller apenas logró apartarse a trompicones, agarrándose la herida, mientras el enorme animal se estrellaba contra la linterna. El cristal se hizo añicos, la llama se apagó y la escena quedó sumida en la oscuridad, solo rota por los faros del camión averiado que tenían detrás. «Claire, muévete», gritó Tom, agarrándola del brazo y levantándola del suelo. Ella tropezó, pero lo siguió, con las piernas pesadas y los pulmones ardiendo. Se adentraron en el bosque, con el oso más pequeño cojeando tras ellos, con la sangre aún empapándole el costado, pero con una determinación ardiente en su paso. Detrás de ellos se oyó el grito ronco de Keller. «¡Cogedlos! ¡No dejéis que se escapen!». Más voces respondieron desde la oscuridad. Los leñadores se reagrupaban, dispersos pero no desaparecidos. Las botas crujían en la nieve, las hachas resonaban, las maldiciones ecoaban. El bosque cobró vida con la persecución. El corazón de Claire latía con fuerza contra sus costillas. «Están por todas partes», jadeó. Tom apretó la mandíbula y recorrió el terreno con la mirada. «Entonces lo usaremos. Árboles, crestas, refugios, conocen este bosque mejor que nosotros». Echó un vistazo al oso más pequeño que cojeaba a su lado, luego a la sombra más grande que aún se movía en algún lugar detrás de ellos. «Quizás nos den tiempo suficiente, Sao». Llegaron a una pendiente y bajaron medio resbalando, medio tropezando, con la nieve arañándoles las botas. Claire casi se cae, pero se agarró a un tronco de abeto, jadeando. El oso más pequeño se deslizó tras ellos, dejando un rastro de sangre en la nieve. Claire se le hizo un nudo en la garganta. No durará mucho así. Tom tenía el rostro sombrío. Tampoco nosotros si nos detenemos. Desde arriba, la voz de Keller llegó hasta ellos, entrecortada pero furiosa. «¿Creéis que podéis huir? La montaña es nuestra. No saldréis vivos de aquí». El oso más grande respondió con un rugido que ahogó sus palabras. El sonido resonó como un trueno en el valle, sacudiendo la nieve de las ramas y silenciando las voces humanas durante un instante. Entonces, más cerca, demasiado cerca, se oyó un disparo. Los perdigones arrancaron la corteza del abeto junto a la cabeza de Claire. Ella se estremeció, tropezando, con los oídos zumbando de nuevo. «¡Al suelo!», gritó Tom, empujándola hacia el hueco de un tronco y cubriéndola con su cuerpo mientras otro disparo rasgaba la noche. La nieve les salpicó. El oso más pequeño se volvió, gruñendo con el cuerpo tambaleante, colocándose entre los hombres armados y el tronco. Respiraba con dificultad, le temblaban las patas, pero no se apartó. «¡No!», gritó Claire,
con la voz quebrada. Se arrastró hasta salir medio del tronco, con las manos extendidas. «Por favor, lo matarás». Tom la arrastró hacia atrás con la mandíbula apretada. «Quédate agachada». Pero el pistolero no volvió a disparar. Una enorme silueta se abrió paso entre los árboles. Era el oso más grande. Golpeó al hombre con toda su fuerza, derribándolo y haciendo volar la escopeta en la oscuridad. El oso rugió, cerrando las fauces a pocos centímetros de la cabeza del hombre. Este gritó retrocediendo a trompicones, dejando caer el arma y huyendo en la oscuridad como una sombra devorada por el bosque. El corazón de Claire latía tan fuerte que le dolía. «Todavía nos están salvando», susurró, con una mezcla de asombro y terror. Tom la levantó de nuevo. «Entonces no lo desperdiciemos. Muévete». Avanzaron a trompicones, siguiendo un estrecho cauce medio oculto bajo la nieve. El oso más pequeño cojeaba ahora, como si los guiara, con los hombros encorvados pero a paso firme. El más grande los seguía detrás, cubriendo la retaguardia, con gruñidos bajos y constantes, un muro de sonido que mantenía a raya a los perseguidores. El cauce del arroyo se curvaba bruscamente, conduciéndolos a un estrecho desfiladero. Los acantilados se elevaban a ambos lados, paredes de hielo y roca. Era un refugio, pero también una trampa si los leñadores los acorralaban. Tom maldijo entre dientes. «Es un callejón sin salida, a menos que haya una salida». Claire miró hacia adelante. El desfiladero se estrechaba en la sombra, pero vio algo que brillaba débilmente. Un hueco, tal vez una cueva. «Ahí», señaló con las piernas ardiendo mientras se empujaba hacia allí. Se oyeron disparos detrás de ellos, balas silbando al rebotar en la roca. Los osos rugieron de nuevo, uno cojeando pero desafiante, el otro golpeando con su enorme cuerpo contra la pared del desfiladero para bloquear el ángulo de los tiradores. Los ecos eran ensordecedores, humanos y bestias chocando en la oscuridad helada. Llegaron al hueco, la entrada irregular de una cueva medio derrumbada, lo suficientemente alta como para pasar agachados. Tom empujó a Claire dentro primero y luego se metió detrás de ella. El oso más pequeño los siguió, apretándose con esfuerzo, dejando un rastro de sangre en la piedra. El más grande dudó, gruñendo en la entrada mientras los gritos de los leñadores se hacían más fuertes. «¡Vamos!», gritó Claire, extendiendo una mano temblorosa hacia él. Los ojos dorados del oso se encontraron con los de ella durante un instante. Luego se volvió y se plantó en la entrada de la cueva, con su enorme cuerpo llenando el hueco y su aliento formando nubes de vapor en el aire helado. Claire sintió un nudo en el estómago. «No va a entrar». Tom puso cara de gravedad. «Va a entretenerlos». Afuera, la voz de Keller atravesó la noche, furiosa y entrecortada. «Hacedlo retroceder. Acabad con él». El primer disparo de escopeta sacudió la roca. El oso más grande rugió, y el sonido hizo temblar las paredes, resonando en la cueva como un trueno atrapado bajo tierra. La nieve caía en copos desde el borde del desfiladero. El oso más pequeño, junto a ellos, gimió, luchando por ponerse en pie, como si estuviera dividido entre quedarse y unirse a la lucha. Claire se aferró al brazo de Tom, con lágrimas calientes en las mejillas heladas. «Se está sacrificando por nosotros». Tom apretó la mandíbula. Comprobó las últimas balas de su pistola, con la mirada dura. «No si puedo evitarlo». Afuera, la batalla se intensificaba. Los leñadores gritaban, las armas disparaban y los rugidos de los osos desgarraban la noche. Dentro de la cueva, el corazón de Claire se rompió al comprender la verdad. El animal que le había salvado la vida 2 veces podría no sobrevivir una tercera, y mientras se pegaba a la roca, con la respiración entrecortada, la cueva temblaba con cada disparo. La pregunta se cernía como los propios acantilados. ¿Caería el guardián más feroz del bosque antes de que llegara la ayuda, o convertiría este desfiladero en el lugar donde los hombres aprenderían por fin el miedo? La cueva temblaba con cada disparo. El polvo de roca se desprendía del techo, picándole los ojos a Claire y llenándole la garganta de arena. Se agachó, apretando las palmas contra los oídos, pero nada podía bloquear el sonido de la batalla en el exterior.
los disparos de las escopetas, los rugidos furiosos, el crujir de las ramas al romperse bajo el peso de algo enorme. La silueta del oso más grande llenaba la entrada de la cueva, como una barricada viviente. Sus hombros se encogían con cada retroceso de su cuerpo mientras apartaba la nieve y las astillas. El olor a pólvora se infiltró en el aire, agudo y metálico. Tom se agachó junto a Claire, con la pistola sujeta con ambas manos y los ojos fijos en el caos que se desarrollaba más allá. Contó el ritmo de los disparos, moviendo los labios en silencio. 2, 3, recarga. Apretó la mandíbula. Tienen más munición que nosotros. El oso más pequeño yacía en el interior de la cueva, con los costados jadeantes y el vendaje rudimentario que Claire le había hecho empapado y oscuro. Emitió un gemido sordo e intentó levantarse, pero sus fuerzas le fallaron. Claire se arrastró hasta él y le puso las manos sobre el pelaje espeso. «Quédate ahí», susurró con voz quebrada. «Por favor, quédate ahí». Un disparo de escopeta retumbó cerca, demasiado cerca. El oso más grande se tambaleó y dejó caer un hombro. Un rugido salió de su garganta, esta vez más de dolor que de furia. La sangre salpicó la nieve del exterior, visible incluso en la tenue luz. Claire jadeó. «Le ha dado». Tom maldijo, levantándose a medias, con el arma lista. «No podemos quedarnos aquí sentados». La miró con conflicto en los ojos. «Si ese animal cae, irrumpirán en la cueva y será el fin para todos nosotros». El pecho de Claire se agitó. «Entonces, lucharemos con él». Antes de que Tom pudiera responder, la voz de Keller atravesó los disparos entrecortada pero autoritaria. «Mantén la presión, desangra al animal. El guardabosques y la chica están atrapados dentro. Una vez que la bestia caiga, serán nuestros». El oso más grande rugió de nuevo, tambaleándose pero manteniéndose en pie. Arrastró las garras por la nieve, dejando profundos surcos, con su enorme cuerpo aún ocupando todo el espacio. No retrocedía. No lo haría. Tom miró a Claire, la desesperación agrietando su máscara de firmeza. «Escúchame, nos quedan unas 4 balas. Si lo sincronizo con la embestida del oso, podríamos dispersarlos el tiempo suficiente para abrirnos paso». Claire se le hizo un nudo en la garganta. «¿Romper hacia dónde? El desfiladero es un callejón sin salida». «Mejor un callejón sin salida que una tumba», dijo Tom con gravedad. «Si no nos movemos, nos acorralarán aquí y acabarán con nosotros». El oso más pequeño volvió a gruñir, esforzándose por levantarse y tambaleándose sobre sus patas. Caminó cojeando hasta la entrada de la cueva, presionando su costado herido contra su compañero como si le prestara fuerzas. El más grande giró su enorme cabeza, lo acarició con el hocico una vez y luego rugió en medio de la tormenta de balas. A Claire se le partió el corazón al ver aquello. No solo estaban sobreviviendo, sino que permanecían juntos, incluso frente al acero. La siguiente ráfaga de disparos resonó. Tom se lanzó hacia adelante, disparando su pistola. Una bala impactó, luego otra. Un hombre gritó fuera. Su arma cayó con estrépito sobre la nieve. Los osos cargaron al mismo tiempo, ambos lanzándose como uno solo, sus rugidos sacudiendo el desfiladero como una avalancha. «¡Corre!», gritó Tom, arrastrando a Claire por la muñeca. Salieron tambaleándose de la cueva y se adentraron en el caos. El claro era un infierno. El camión yacía destrozado contra los árboles, con los faros parpadeando débilmente, la nieve teñida de rojo y negro. 3 hombres yacían en el suelo, uno agarrándose un brazo destrozado, otro arrastrándose por la nieve. Keller estaba más atrás, con el hombro herido vendado con su propio cinturón, el rifle apoyado en la cadera mientras gritaba órdenes. Los osos atravesaron la línea de leñadores. El más grande le arrancó el hacha de las manos a un hombre, y el golpe lo envió a la nieve. El más pequeño, herido pero implacable, se abalanzó sobre otro y lo derribó. Los hombres gritaban y se dispersaban, pero los disparos no cesaban. Claire tropezó y estuvo a punto de caer, pero Tom la levantó de un tirón y volvió a disparar. Su última bala derribó a un hombre que apuntaba al oso más pequeño,
El arma estaba vacía. Tom maldijo y tiró el arma a un lado. «¡Tom!», gritó Claire, con el pánico en la garganta. Él agarró una palanca que había caído al suelo y la blandió con fuerza, con la supervivencia en sus ojos. «Seguid avanzando». Pero Claire se quedó paralizada. Su mirada se clavó en el oso más grande. La sangre le manchaba el hombro y goteaba caliente sobre la nieve. Se balanceaba, jadeando, pero seguía rugiendo y resistiendo, con sus ojos dorados fijos en los hombres que querían matarlo. Las lágrimas de Claire ardían en el frío. «No va a sobrevivir». Tom la agarró por la cara, obligándola a mirarlo. «Escucha, has sobrevivido porque ellos te defendieron. Si caen aquí, tú vivirás para contarlo. Así es como los honras». Antes de que pudiera responder, la voz de Keller volvió a sonar, ahora más cerca, con el rifle en alto. «Acabad con esto, matad a esas bestias». Apuntó con su arma al oso más pequeño, herido y cojeando. El cuerpo de Claire se movió antes que su mente. Se liberó del agarre de Tom y salió tambaleando al espacio abierto, con los brazos en alto. «¡Alto!», gritó con la voz desgarrando el aire. «Si disparas, tendrás que dispararme a mí también». El claro se quedó inmóvil. Los hombres dudaron, y el eco de su grito flotaba en el aire como humo. Keller no bajó el rifle. Entrecerró los ojos y apretó el gatillo. El rugido del oso más grande partió el desfiladero más fuerte que nunca. Se abalanzó, no contra los hombres ni contra Keller, sino a través de la nieve, interceptando la línea de fuego del rifle con su enorme cuerpo. Se oyó un disparo. Claire gritó. Tom se abalanzó. El oso más pequeño rugió, y el más grande se derrumbó en la nieve, con la sangre humeando sobre el blanco. El desfiladero quedó en silencio, salvo por las respiraciones entrecortadas de los hombres, la mujer, el guardabosques y la bestia. La línea que había resistido tanto tiempo finalmente se rompió, ¿o no? Porque cuando el enorme cuerpo cayó sobre la nieve, el oso herido se levantó con un gruñido que sacudió incluso la máscara de hierro de Keller. La lucha no había terminado. El claro quedó en silencio durante un instante que pareció eterno. El enorme cuerpo del oso yacía en la nieve, con el pecho agitándose una vez y luego quedándose quieto. El vapor se elevaba débilmente de la herida, donde la bala de Keller lo había atravesado. El grito de Claire resonó en las paredes del desfiladero. Ella se tambaleó hacia adelante, con las lágrimas quemándole las mejillas heladas, las manos extendidas como si pudiera levantar a la bestia solo con la fuerza de su voluntad. «No, no, por favor, no dejes que termine así». Tom la agarró del brazo y la arrastró detrás de él mientras Keller avanzaba con el rifle en ristre y la mirada fría. «Quédate atrás, Claire». Pero antes de que Keller pudiera disparar de nuevo, un sonido rasgó el aire. Un rugido, crudo y entrecortado, que provenía del oso más pequeño. Se puso en pie tambaleándose, con el costado herido sangrando a través del vendaje y el cuerpo temblando de agotamiento. Sin embargo, se mantuvo en pie, colocándose entre Claire y el rifle, con los ojos ardientes de una furia que ninguna herida podía apagar. Keller se burló. «Queda uno. Desangra también a ese». Levantó el rifle. Tom se abalanzó, blandiendo la palanca que había encontrado. Golpeó el brazo de Keller con un crujido de huesos. El rifle disparó, pero falló, y la bala silbó entre los árboles. Keller gritó y se derrumbó sobre una rodilla, dejando caer el arma en la nieve. El oso más pequeño cargó contra él, rugiendo con todas las fuerzas que le quedaban. Los hombres se dispersaron presa del pánico, algunos dejando caer hachas y cuchillos mientras huían hacia el bosque. Uno tropezó y cayó de bruces en la nieve, alejándose a toda prisa sin siquiera mirar atrás. Keller rodó agarrándose el brazo destrozado, con el rostro desfigurado por el odio. «No vas a ganar, guardabosques. No eres más que carne con uniforme». Tom le pisó el pecho con una bota, levantó la palanca y respiró con dificultad. «Y tú estás acabado». Pero Claire no miraba a Keller. Estaba de rodillas junto al gigante caído, presionando con las manos temblorosas su espeso pelaje. «Vamos, no puedes irte ahora», susurró con voz quebrada.
has luchado demasiado. No lo dejes así. Los ojos dorados del gran oso se abrieron un instante para respirar y se encontraron con los de ella. Un escalofrío le recorrió el pecho. Su pata se crispó, presionando ligeramente la nieve, y luego volvió a quedarse inmóvil. Claire sollozó, inclinando la cabeza. «Gracias», susurró. «Por todo». El oso más pequeño cojeó hasta su lado, bajó el hocico y empujó el pelaje del más grande con un gemido desesperado. Se quedó allí, como tratando de despertar a un compañero que lo había dado todo. Tom ayudó a Claire a levantarse, con la voz entrecortada. «Tenemos que irnos, ahora». Los leñadores se reagruparon en el borde del claro, y la ira volvió a brotar en ellos al ver que eran más. Algunos sostenían las hachas en alto, uno recogió la escopeta que se había caído y cargó un nuevo cartucho. Keller escupió sangre en la nieve, gruñendo con los dientes apretados. «¡Matadlos a todos! ¡No dejéis a ninguno con vida!». El oso más pequeño giró la cabeza hacia la amenaza, con la sangre empapándole el costado, pero aún gruñendo, con el cuerpo tembloroso pero sin quebrarse. Claire sintió como el sonido le recorría los huesos. «No va a rendirse», susurró. Tom levantó la palanca como si fuera una espada, apretando los dientes. «Nosotros tampoco». Los leñadores comenzaron a avanzar, con las botas crujiendo y las armas en alto. El pulso de Claire latía con fuerza en sus oídos. Se apoyó contra el costado de Tom, con los puños apretados a pesar de que no tenía ningún arma. Entonces, un sonido atravesó la noche, diferente esta vez. No era un disparo, ni un rugido. Era un cuerno, largo, grave, mecánico. A lo lejos, en el otro extremo del desfiladero, aparecieron unos faros que atravesaban la oscuridad cubierta de nieve. Era una máquina pisanieves, con el motor rugiendo y sus enormes orugas aplastando los montículos de nieve. En el techo, un foco barría el claro, cegando a los leñadores. A continuación se oyeron voces, gritos y órdenes amplificados por radios. «Rangers federales, soltad las armas». Los hombres se quedaron paralizados, atrapados entre la rabia y el miedo. Algunos soltaron sus hachas al instante y levantaron las manos. Otros corrieron hacia los árboles y desaparecieron en la oscuridad. Keller se puso en pie tambaleándose, con los ojos desorbitados. «No, esto no ha terminado». Se abalanzó sobre su rifle en la nieve, pero el oso más pequeño fue más rápido. Con un rugido gutural, cargó contra él y lo embistió con todas sus fuerzas. Ambos cayeron en una nube de nieve. El rifle se deslizó por el hielo, girando fuera de su alcance. Claire gritó «¡Tom!». Tom corrió hacia adelante con la palanca levantada, la estrelló contra el rifle, doblando el cañón, y luego lo apartó de una patada. Agarró a Claire de la mano y la empujó hacia el haz de luz de la moto de nieve. «¡Muévete! Ahora nos tienen cubiertos». Pero Claire dudó y se volvió. El oso más pequeño seguía de pie sobre Keller, gruñendo en voz baja, con la sangre goteando sobre su parca. Keller estaba pálido. Su bravuconería había desaparecido. Le temblaban los labios. El oso se inclinó hacia él, empañándole la cara con su aliento. Por un instante, Claire pensó que lo mataría. En cambio, resopló con fuerza, le dio la espalda y cojeó hacia su compañero caído. Se tumbó en la nieve, pegándose a él y apoyando la cabeza contra el costado del oso más grande. Claire sintió que se le partía el pecho por la emoción. «No lo va a abandonar», susurró. Tom la agarró con más fuerza. «Los federales tampoco. Tenemos que irnos». El foco se giró hacia ellos y los agentes gritaron por encima del ruido del motor. «Rangers, por aquí». Claire avanzó a trompicones, medio arrastrada por Tom, sin apartar la mirada de los dos osos en la nieve. Uno inmóvil, otro herido pero desafiante, ambos unidos por algo más profundo que la supervivencia. La moto de nieve rugió al acercarse. Sus puertas se abrieron de par en par y salieron siluetas de agentes armados. Las voces se superponían, las radios crepitaban. La escena estaba asegurada, pero Claire sabía que la lucha no había terminado. Los leñadores se habían dispersado, el bosque aún estaba en penumbra y Keller no era de los que se rendían sin luchar,
ni siquiera con los huesos rotos y la derrota grabada en el rostro. Mientras Tom la metía en la cabina del vehículo oruga, Claire vio por última vez el desfiladero, que quedó grabado en su memoria: dos osos apretados contra la nieve, desafiando a la muerte, y un hombre herido mirándolos con un odio que aún no se había extinguido. Su respiración se agitó cuando las puertas del vehículo se cerraron de golpe. Por primera vez, sintió el calor contra su piel helada. Debería haberse sentido a salvo, pero no era así, porque sabía que lo que Keller había dicho antes no era solo una amenaza. Esto no ha terminado, y en lo más profundo de su ser temía que tuviera razón. El vehículo para la nieve se adentró en el desfiladero, con su foco barriendo los árboles destrozados y las herramientas abandonadas. Dentro de la cabina, Claire se apretó contra la ventana fría, su aliento empañando el cristal. No podía apartar la mirada de la escena que estaban dejando atrás: el cuerpo inmóvil del gran oso, el más pequeño acurrucado contra él, y el cuerpo retorcido de Keller tendido en la nieve. Pero algo le carcomía el pecho. No había terminado. Lo sabía. Tom estaba sentado frente a ella, con la mandíbula apretada y la palanca aún agarrada como si fuera un salvavidas. Los agentes federales gritaban órdenes por las radios, escudriñando la línea de árboles en busca de movimiento. Uno de ellos se volvió hacia él. «Estabilizaremos a tu compañero en el campamento base. Has hecho bien en aguantar». Tom solo asintió, pero sus ojos se posaron en Claire. Ambos sabían la verdad. Si no fuera por los osos, ninguno de ellos estaría vivo. Un grito desde el exterior sacudió la cabaña. Movimiento en la línea de árboles. El vehículo para la nieve se detuvo en seco. Los agentes salieron en tropel, con los rifles en alto y las botas crujiendo sobre la corteza helada. El pulso de Claire se aceleró. Agarró a Tom por la manga. Son ellos, los leñadores, se están reagrupando. A través del resplandor de los faros surgieron figuras oscuras. Media docena de hombres con hachas relucientes, uno de ellos con una escopeta. Estaban maltrechos, ensangrentados, pero no derrotados. Y en medio, tambaleándose pero erguido, estaba Keller. Tenía el brazo vendado con una tira de tela, el rostro pálido, pero los ojos aún ardían de odio. Gritó con voz ronca: «¿Creéis que podéis quitarme mi montaña? No saldréis vivos de aquí». A Claire se le hizo un nudo en el estómago. No había huido. Había vuelto para dar un último golpe. Los agentes apuntaron con sus rifles. «Soltad las armas, ahora». Durante un instante, nadie se movió. La nieve se arremolinaba en los rayos de luz, y el único sonido era el rugido del motor en ralentí del vehículo oruga. Entonces Keller sacó una pistola de su cinturón, la amartilló y apuntó directamente a la cabina, a Claire. El tiempo se fracturó. Tom se abalanzó sobre ella y la tiró al suelo mientras el cristal se hacía añicos. Una bala le pasó silbando por la oreja y astilló el marco metálico. Se oyeron gritos fuera. Los agentes respondieron al fuego y el desfiladero se llenó de destellos y rebotes. Los leñadores se dispersaron, algunos disparando, otros utilizando los árboles como refugio. Keller avanzó cojeando y disparando a lo loco. Su odio se había clavado en Claire como los dientes de un depredador. Tom la empujó detrás del asiento, gritando por encima de los disparos: «¡Quédate agachada!». Pero los ojos de Claire se dirigieron a la entrada de la cueva detrás de ellos, los osos. El pecho se le encogió de miedo. El más pequeño aún estaba vivo, pero herido, expuesto. Si los leñadores lograban pasar a los federales, acabarían primero con los animales. «¡No!», gritó ella, arrastrándose hacia la ventana rota. «No podemos dejarlos». Tom la agarró del brazo, pero ella se soltó. Saltó de la máquina pisanieves al vacío, con el frío azotándole la cara y las balas silbando en el aire. «¡Claire!», rugiendo. Tom se lanzó tras ella. El tiroteo se extendió por todo el desfiladero. Los agentes gritaban órdenes, los disparos retumbaban y los hombres de Keller aullaban desafiantes. Claire tropezaba en la nieve, sin dirigirse hacia ningún refugio, sino hacia los osos. El más pequeño levantó la cabeza débilmente cuando ella llegó hasta ellos, con la sangre aún oscura en el costado. Emitió un gemido gutural,
como si sintiera su desesperación. Ella se arrodilló, protegiendo su cuerpo con el suyo. «No dejaré que te hagan daño», susurró con fiereza. «No después de todo». Tom se dejó caer en la nieve junto a ella, jadeando. «¡Estás loca!», ladró, levantando la palanca en actitud defensiva mientras las balas silbaban a su alrededor. «No podemos mantener esta posición». Entonces, la voz de Keller volvió a resonar, más cerca, llena de rabia. «¡Apártate, chica! Esa bestia morirá primero». Avanzó cojeando a través de la tormenta de fuego, con el arma en alto y la mirada fija en el oso herido. Claire se levantó, con los brazos extendidos y las lágrimas congeladas en las pestañas. «No, si lo quieres, tendrás que dispararme». Todo se congeló durante un instante. Los hombres de Keller vacilaron, incluso los disparos se ralentizaron. La voz de Claire resonó en el desfiladero como un cuchillo de verdad. Keller sonrió con desprecio, apretando el gatillo. «Que así sea». Pero antes de que se oyera el disparo, la nieve bajo sus pies estalló. El gran oso se movió. El que creían muerto, con un rugido que sacudió la montaña, la enorme bestia se puso en pie, con la nieve cayendo en cascada de su pelaje. Tenía el costado manchado de sangre, pero sus ojos ardían con un desafío salvaje. Cargó más rápido de lo que un hombre puede parpadear. Keller disparó una vez, 2 veces. Las balas se hundieron en su hombro, pero el oso no aminoró el paso. Se abalanzó sobre él con la fuerza de un árbol que cae, golpeándole la pistola de la mano y haciéndole caer de bruces en la nieve. El desfiladero quedó en silencio, salvo por el rugido del oso y el grito de Keller. Los oficiales no dispararon, atónitos. Los leñadores se dispersaron, dejando caer sus armas y huyendo hacia los árboles. Ningún hombre vivo podía resistir aquella furia. Claire contuvo el aliento y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «Está vivo», susurró, con el corazón destrozado por el alivio. Tom la atrajo hacia sí, protegiéndola, aunque sus ojos brillaban con asombro. Increíble. El oso se cernía sobre Keller, con las fauces abiertas y el aliento empañando su pálido rostro. Este yacía inmóvil, destrozado, sin rastro de su bravuconería. Claire dio un paso tembloroso hacia adelante, con la voz ronca. «No, no lo hagas. Ya has ganado». Durante un instante, el valle pareció contener la respiración. El gruñido del oso retumbó profundamente, haciendo vibrar la nieve bajo sus pies. Sus dientes se cernían a pocos centímetros de la garganta de Keller, y entonces, lentamente, de forma imposible, dio un paso atrás. Se volvió, cojeando pesadamente, y apoyó la cabeza contra el costado del oso más pequeño. Juntos, heridos pero vivos, se tambalearon hacia el bosque, dejando a Keller sollozando en la nieve. El bosque se cerró tras ellos. La lucha había terminado. Los agentes entraron corriendo, gritando, esposando a Keller y reuniendo a los últimos leñadores. Las luces del vehículo para la nieve barrieron la carnicería, reflejándose en las armas rotas y las herramientas abandonadas. Tom se derrumbó de rodillas, dejando caer la palanca de sus manos. Claire se desplomó a su lado, escondiendo el rostro entre las manos y sollozando de alivio. Habían sobrevivido. Pero más que eso, los osos también habían sobrevivido. La montaña había elegido la misericordia donde los hombres no lo habían hecho. La nieve seguía cayendo cuando amaneció sobre el desfiladero. Una pálida luz bañaba el campo de batalla en tonos grises apagados. Los disparos habían cesado, sustituidos por el zumbido sordo de la máquina pisanieves y las voces entrecortadas de los agentes federales que aseguraban el lugar. Las armas rotas yacían esparcidas. La camioneta estaba medio enterrada contra los árboles y Keller estaba sentado esposado en la nieve, con los ojos ardientes de rabia impotente. Claire se mantenía apartada, con las muñecas en carne viva y el abrigo rígido por la sangre y el hielo derretido. Miró fijamente la línea de árboles donde habían desaparecido los osos, con el aliento empañando el aire. Durante un largo momento, no se movió. No podía. No le parecía bien marcharse sin saber si habían logrado cruzar la cresta, si la herida del más pequeño se curaría,
si el más grande sobreviviría a los disparos que había recibido. Tom se acercó a ella con el brazo en cabestrillo por un rasguño que se había hecho en la pelea. Tenía la mandíbula apretada y los ojos envueltos en sombras por el cansancio, pero siguió su mirada. «Se han ido», dijo en voz baja. Claire negó con la cabeza. «No, no se han ido. Solo han vuelto al lugar al que pertenecen». Cerró los ojos, recordando cómo el oso más grande había retrocedido ante Keller en lugar de rematarlo, cómo el más pequeño se había apoyado en su compañero a pesar de su propio dolor. No eran salvajes, no eran monstruos. Eran una familia que se protegía mutuamente y de alguna manera imposible, también la protegían a ella. Los agentes se movían a su alrededor, registrando la escena, recogiendo pruebas, comunicando por radio las últimas novedades. Pero Claire se sentía muy lejos de todo aquello, como si el mundo por el que acababa de pasar existiera fuera del alcance de la ley humana. La voz de Tom rompió el silencio. «Te das cuenta de lo que esto significa, ¿verdad? Ninguna de las viejas historias tiene ya sentido. No después de esta noche». Claire lo miró con la garganta apretada. Creo que las historias eran falsas. El vehículo para la nieve los llevó de vuelta montaña abajo, con las orugas chirriando sobre la nieve. Atendieron a los agentes heridos, tomaron declaración y se llevaron a Keller bajo custodia, con sus maldiciones ahogadas por la tormenta. Pero la mente de Claire seguía en los árboles. Cada sombra parecía una forma enorme, cada ráfaga de viento como un aliento que una vez había sentido caliente contra su piel. En el campamento base, la envolvieron en mantas, le dieron té caliente y le desinfectaron las heridas. La voz de su madre temblaba al otro lado del teléfono, con una mezcla de alivio y miedo. Pero cuando le preguntaron qué había pasado allí arriba, Claire no supo qué decir. Contó los hechos, dónde la habían atado, cómo había escapado, quién la había atacado. Pero cuando llegó el momento de hablar de los osos, las palabras se le atragantaron. ¿Cómo podía explicarlo? Que habían intentado cortar sus cuerdas, que habían protegido su cuerpo, que habían vuelto su furia contra los hombres que querían matarla, que, en el último momento, el más grande había elegido la misericordia en lugar de la venganza. Sonaba como una historia que la gente tergiversaría, descartaría o se burlaría. Y Ma'am, sin embargo, era la verdad. Esa noche, después de que se redactaran los informes y se marcharan los médicos, Claire salió de la cabaña donde se estaba recuperando. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban contra la oscuridad y la montaña se alzaba como un centinela silencioso. Se arropó con la manta y escuchó. Durante un largo rato, solo se oyó el susurro del viento. Entonces, débil y lejano, un sonido surgió de entre las vigas. Un aullido único y grave. No era el aullido de un lobo. Era más profundo, más áspero. La voz de un oso resonó en el valle de una forma que pocos han oído jamás. Una segunda voz respondió, débil, dolorida, pero viva. Claire contuvo el aliento. Las lágrimas rodaron silenciosamente por sus mejillas. Seguían allí. Lo habían conseguido. Se llevó la mano al corazón y susurró en el frío, «Gracias». Tom salió detrás de ella y se detuvo al oírlo también. La miró, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Nunca convencerás a nadie de esto». Claire sonrió débilmente a través de sus lágrimas. «No hace falta. Yo estaba allí. Eso es suficiente». Los aullidos se desvanecieron en la noche, llevados por el viento hasta que solo quedó el silencio. Pero Claire sabía la verdad, que en algún lugar del bosque, heridos y maltrechos, pero vivos, los guardianes de la montaña seguían caminando. Y también sabía que, a partir de ese día, nunca volvería a ver la naturaleza de la misma manera, porque la naturaleza la había salvado. Si esta historia te ha llegado al corazón, si te ha recordado que el coraje y la lealtad pueden surgir de los lugares más inesperados, no dejes que termine aquí. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias reales que muestran el vínculo entre los seres humanos y la naturaleza. Dale a me gusta a este video para que más gente pueda verlo. Comenta a continuación.
¿Crees que los animales pueden elegir la compasión como lo hicieron estos osos? Leemos cada palabra y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la esperanza puede rugir más fuerte que el miedo. Y si estás listo para otro viaje inolvidable, no te pierdas nuestro próximo vídeo sobre un perro callejero que lo arriesgó todo para proteger a un niño. Porque a veces la naturaleza no solo sobrevive, a veces nos salva.